Buenas noches tengan todos. Les habla el doctor César Vázquez Muñiz, presidente de Proyecto Dignidad y especialista en medicina de familia, medicina interna y cardiología. Estamos en esta noche en otro programa de diálogo. En esta noche pues vamos a tener un update de la situación del coronavirus y también vamos a hablar un poco del problema económico, ¿verdad? Y de todo lo que eso implica. Y para eso, pues vamos a tener con nosotros a la licenciada Joan Rodríguez Bebe, que nos va a estar hablando sobre el tema, ¿verdad? De cómo está la cosa económica y cómo vamos a enfrentar, ¿verdad? Este problema. La realidad es que no solamente tenemos el momento difícil en términos, no solamente tenemos el momento difícil en términos de enfermedad, ¿verdad? La gente, tenemos el problema emocional del miedo que muchos tienen respecto a enfermarse. Y también tenemos el miedo que muchos tienen a las consecuencias económicas. Así que, importante, al día de hoy tenemos sobre 2.300.000 contagiados y sobre 165.000 muertes por el coronavirus. En Estados Unidos, al día de hoy tenemos 746.000 y un poco más contagiados. Importante, hace 2 semanas teníamos 324.000. Eso significa que en 2 semanas se triplicó. España, Estados Unidos tiene 41.000 sobre 41.000 muertes. Es la nación que más muertes tiene y la mortalidad en Estados Unidos es cerca de un 5.5%. España tiene 195.000 contagiados y un poco más. Sin embargo, tiene 20.453 muertos, una tasa de mortalidad de un 10%. Italia tiene una tasa de mortalidad de un 13% con 23.660 muertos. Y Francia tiene una tasa de mortalidad de 12.9, 13%. En Puerto Rico, al día de hoy, pues sabemos que creo que hay como 62 muertos. Y hay un problema con las estadísticas porque hay varias personas a las que se le hicieron varias pruebas que dieron positivas y aparecen cada una de esas pruebas como si fuera un contagiado. Así que realmente no sabemos cuántos contagiados tenemos. La cifra que se dio hoy fueron sobre 1.100 algo en Puerto Rico y todavía tenemos problemas con este asunto. Así que la cosa sigue creciendo, pero cuando nosotros comparamos cómo estamos, ¿verdad? En comparación con Nueva York, por ejemplo, nosotros tenemos una tasa de contagio baja, aparentemente. Importante, probablemente los contagios que nosotros tenemos son las personas que han ido a buscar ayuda a las salas de emergencia, las personas que se han hospitalizado y personas, por ejemplo, como los profesionales de la salud que se están haciendo las pruebas para ver si se han expuesto, si se han contagiado. Así que todavía realmente nosotros no sabemos cuál es
la tasa de contagio en la comunidad general, porque hemos hecho muy pocas pruebas. Todavía tenemos problemas con este asunto de las pruebas. Sí sabemos que muertes asociadas al coronavirus, 60 y pico solamente, importante. La gente que necesita hospitalización, la gente que necesita intensivo, la gente que necesita ventiladores, no se pueden esconder aunque no tengamos las pruebas diagnósticas. Deberíamos ver los hospitales abarrotados, las unidades de intensivo abarrotadas. Deberíamos ver escasez de ventiladores mecánicos y al momento no hemos visto eso. El problema es que como no tenemos la capacidad de hacer pruebas a una cantidad apropiada, nosotros deberíamos estar haciéndole pruebas entre un 3 a un 5% de la población para realmente saber dónde estamos. Estamos hablando de que un 3 a un 5% es entre 190 y 150,000 personas. Lo que se han hecho son alrededor de 10,000. Y lo otro es que para nosotros poder dar el próximo paso, tendríamos que poder hacer el rastreo de los contactos de los contagiados. Para eso, no solo necesitamos pruebas, necesitamos todo un aparato a nivel del Departamento de Salud que pueda darle seguimiento. Sabemos que eso se está montando, sabemos que llevan una semana montándolo, pero al día de hoy no parece ser que eso esté funcionando de manera efectiva, eficiente en las diferentes regiones de salud. Sabemos que hay gente que le está poniendo todo el corazón a esto, tratando de echar el resto, ¿verdad?, en que esto se pueda dar. Pero pues no tenemos todavía un aparato que esté funcionando. Y todavía el distanciamiento social. Y alguien me dijo, doctor, no es distanciamiento social, realmente es distanciamiento espacial. Porque podemos mantener las relaciones sociales, ¿verdad? Aunque sea, de manera virtual, por teléfono. Pero tenemos que estar un poco lejos. Hay gente que me dicen que matrimonios que están durmiendo en cuartos separados. Pues nada, ¿verdad? Cada cual decide cómo lo maneja. Pero todavía el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de guantes, el uso de la mascarilla, siguen siendo nuestras opciones más importantes para disminuir el contagio y para disminuir la posibilidad de que nuestro sistema de salud se abrume. ¿Qué significa esto? Que haya gente que necesite una cama de hospital y no la tenga. Que haya gente que necesite una cama de intensivo, un ventilador y no lo tenga. Sí está pasando algo que nos preocupa y a mí me preocupa como cardiólogo. Está ocurriendo que la gente, por miedo a contagiarse con el coronavirus en una sala de emergencia o en un hospital, tienen dolor de pecho, tienen dificultad respiratoria y no buscan ayuda. Y muchos cardiólogos me han dicho que ya no están viendo los casos de ataques de infartos agudos, ataques al corazón agudos. Y los paramédicos nos están diciendo de que a cada rato van a visitar a alguien y le aconsejan que se mueva al hospital y la persona se niega y cuando lo vuelven a llamar la persona murió. Si usted tiene dolor de pecho, un dolor de pecho severo, un dolor de pecho que dura más de media hora,
un dolor de pecho que le causa náuseas, que le causa dificultad respiratoria, que lo pone a sudar, usted se va para una sala de emergencia. Porque el riesgo de que usted se muera de un infarto en su casa es mucho más alto del riesgo de que usted se muera por contagiarse con el coronavirus. Importante, recuerden que el 80% de los que se contagian no desarrollan síntomas. Y no todos los que se hospitalizan, particularmente sobre 70, 80 años, van a morir. La tasa de mortalidad puede estar en los 14, 16, 18% sobre 70, 80 años. Pero si usted le da un infarto y usted se queda en su casa, la probabilidad de que usted muera es un 50, 60, 70%. Si usted tiene dolor de pecho, tiene dificultad respiratoria, usted se va para el hospital, usted se va para una sala de emergencia, usted se pone su mascarilla, si no tiene mascarilla se pone un pañuelo doble y procura por una mascarilla tan pronto llegue al hospital, pero usted va a buscar el nivel de cuidado que es apropiado para su condición. Y eso es importante. En este momento se está trabajando bien duro con alternativas terapéuticas y las alternativas terapéuticas dependen de en qué estatus esté el paciente. Y hay múltiples estudios corriendo con múltiples medicamentos para diferentes estadios. No todos los medicamentos son apropiados para todos los estadios. Así que todavía el desarrollo de una vacuna está como poco, 8 semanas, 12 semanas. De manera rápida estamos hablando de por lo menos 4 a 6 meses. Eso sería un récord mundial, ¿saben? Así que la realidad es que nuestro gobierno, oiga, queremos que lo hagan bien. Porque si nuestro gobierno lo hace bien, beneficia a todo un pueblo. Pero nuestro gobierno, para poder pasar a la próxima etapa, para poder manejar esto de manera científica correcta, tiene que tener unas herramientas. Se nos dice que hay 200,000 pruebas a la mano. La pregunta es quién las tiene, qué pruebas son, cuál es la sensitividad, la especificidad, quién las está repartiendo, a quién se las están repartiendo, a dónde la gente puede ir a hacerse las pruebas. Porque literalmente para nosotros saber dónde estamos como pueblo, necesitamos mal tasado 90, 100,000 pruebas por lo menos hechas. Y si supuestamente tenemos 200,000, pues la pregunta es ¿qué hace falta para que se puedan llevar a cabo? Y la realidad es que en Puerto Rico hay muchos laboratorios clínicos. Así que hay que hacer las pruebas, hay que rastrear a los contactos de los contagiados. Necesitamos estadísticas confiables. No es lo mismo usted haber salido positivo en una prueba de anticuerpos a usted haber salido positivo en una prueba de genética, ¿verdad? Molecular. La prueba de anticuerpos dice que usted se expuso, no dice si tiene la infección. La prueba molecular positiva dice que usted tiene la infección. Así que, por alguna razón, cosas que se han aclarado con bastante rapidez en otras jurisdicciones, en Puerto Rico, no se acaban de aclarar. Importante. Trágicamente, aquí hay personas que utilizan cualquier momento difícil para criticar al pueblo, pero también hay personas que cualquier crítica al gobierno la ven malintencionada.
Y no es así. En este momento la clase médica, las enfermeras, los paramédicos, los técnicos, los tecnólogos de laboratorio, las secretarias de sala de emergencia, los escoltas. Hay mucha gente que está trabajando duro y que está exponiendo su vida, y necesitamos que el gobierno responda con la misma diligencia, con el mismo compromiso, con la misma disposición al sacrificio, porque nos va la vida como pueblo en que esto se maneje de la manera correcta. Así que les digo esto, ¿verdad? Me preguntan, alguien que abra ¿verdad? un lugar de culto y vayan solo 8 personas sin guantes ni mascarilla, se debe. La realidad es que en este momento todo el que salga de su casa debe tener una mascarilla puesta. Si usted me dice llevar un grupo de personas para poder preparar un culto y transmitirlo, pues mire, yo creo que se puede, pero tiene que hacerlo con responsabilidad. Tiene que haber guantes, mascarillas, agua y jabón, distanciamiento social, por lo menos 6 pies entre las personas. O sea, debemos ser responsables. Hay que asumir que toda persona que se nos acerca está contagiada, y acuérdense, no es meramente que nos contagiemos, es que contagiemos a los que están cerca de nosotros, a la gente que amamos. Pero ya tenemos que hacer algo para salir de nuestra casa, y tenemos que hacer algo para poder empezar a trabajar. El gobierno federal acaba de emitir unas propuestas de cómo ir abriendo poco a poco, ¿verdad? Las guías se titulan Opening Up America Again. Las pueden buscar. Es interesante porque habla de varios estadios, y le voy a leer solamente las características que se tienen que cumplir antes de poder empezar a abrir. Tiene que haber una trayectoria de disminución en los casos reportados en 14 días. Tiene que haber una trayectoria de disminución en los casos positivos de los casos medidos en un término de 14 días. Tiene que haber, no puede haber una crisis de camas, ni de intensivos, ni de ventiladores en los hospitales. Y tiene que haber un programa robusto en hacer pruebas para todos los trabajadores de la salud a riesgo. La realidad es que nada de eso nosotros lo tenemos, y tienen que haber un programa para hacer pruebas generalizado. Así que si eso es la condición inicial para que nosotros podamos hacer las pruebas, la realidad es que todavía esas condiciones en Puerto Rico no se han dado. Ahora yo quiero invitar a la licenciada Joan Rodríguez Bebe a que nos acompañe. Joan, saludos. El micrófono. Ahora, saludos. Gracias, buenas Joan, noches. por estar con nosotros. Gracias por la invitación, doctor. Qué bueno es poder compartir ¿verdad? con usted y con los que están conectados a este live. Qué bueno, qué bueno.
El proyecto Dignidad nos preocupa el efecto que está teniendo todo este problema del coronavirus en la economía de Puerto Rico. Y Joan, que es parte de nuestra junta de directores y también es candidata al Senado por acumulación, ha estado trabajando en propuestas, en cosas que podemos hacer. ¿Qué nos dice Joan? Pues mire, doctor, primero que todo estaba escuchando lo que estaba comentando y me parece muy acertado, porque ahora mismo estamos en medio de todo un debate social respecto a si se debe o no se debe flexibilizar las medidas de distanciamiento físico. Y yo creo que el debate realmente no es si se debe o no flexibilizar estas medidas en algún momento, porque es lógico, ¿no?, que estas medidas no son permanentes, o sea que en definitiva, en algún momento van a tener que flexibilizarse. La pregunta real y el debate debe concentrarse en contestarnos cuándo y cómo responsablemente esas medidas deben flexibilizarse e incluso en algunos casos endurecerse si fuera necesario. Y como bien usted señala, yo creo que para que podamos llegar a ese punto, ¿no?, de contestarnos con responsabilidad esas preguntas y podamos actuar sobre ello, es necesario lo que muy bien usted ha señalado, y lo han señalado, ¿verdad?, muchos expertos en esta materia, es que necesitamos la capacidad de poder hacer pruebas a gran escala, precisamente para poder hacer el rastreo del que tanto se ha hablado y poder identificar esos focos de contagio. Precisamente si no tenemos esa data certera, pues entonces estaríamos actuando, o el gobierno estaría actuando sobre, ¿verdad?, sobre la especulación, estaría apostando al azar, a la suerte con la vida de las personas. Y yo creo que el temor generalizado o la sensación de inseguridad que muchas personas a veces transmiten en las redes respecto a este dilema de si abrimos o no abrimos o cuándo lo hacemos, gira en torno a que tal vez muchas personas perciben que el gobierno está hablando sobre el tema sin tener un plan, ¿verdad?, pensado, organizado y que por lo menos dé la apariencia de que sea responsable. Y eso es bien importante señalarlo, porque esto no es tanto que si uno se opone o uno está a favor de la apertura o de que volvamos nuevamente a abrir la actividad económica. Todos entendemos que en definitiva no podemos vivir si no tenemos un ingreso. Y obviamente estamos en un punto donde la espera desespera. Y precisamente esa espera que desespera, porque muchas de las ayudas que se han propuesto no le han llegado a las personas, están, digamos, como en la teoría, pero no han llegado a las manos de la gente, puede provocar, y esta es la preocupación social, que mucha gente quiera impulsar una apertura prematura dentro de nuestras condiciones reales, que son producto de la necesidad real de que necesitamos vivir, necesitamos dinero para vivir, y que también sean producto de la presión a destiempo de algunos sectores. Entonces, dicho esto, nos tenemos que plantear lo siguiente. Nosotros no quisiéramos que se dé una apertura de la actividad económica producto de la necesidad, porque si fuera ese el caso, solamente así, ¿verdad?, estaríamos realmente arriesgando la vida de los demás y no podríamos entonces, digámoslo así, por empezar a actuar sobre un plan responsable. Estaríamos respondiendo a la urgencia de resolver otro problema que a la larga nos va a ocasionar entonces una reapertura desorganizada y que va a afectar a la vida de las personas. Queremos evitar eso. ¿Qué hemos propuesto? Pero Joan, el problema es que para muchos
El último cheque fue el del 15 de marzo. Claro, es que ese es precisamente el problema, que lamentablemente en este sentido, porque el éxito del gobierno es el éxito de todos en estas circunstancias, pero siendo objetivos, en estas circunstancias, las ayudas que se han propuesto, que se han, ¿verdad?, legislado, que se han comunicado al país, o no han llegado, o no son suficientes, o son difíciles de gestionar, y por lo tanto, aunque estén disponibles, hay sectores de la población que se les hace muy difícil hacer las gestiones para en efecto poder ser beneficiarios de esas ayudas. Así que con esos tres escollos que he mencionado, es precisamente donde nos encontramos ahora mismo ante un cuadro donde, por un lado, como usted bien identificó, no tenemos las condiciones, de acuerdo a la guía que salió hoy del gobierno federal, no tenemos las condiciones salubristas para volver a abrir. Sin embargo, tenemos la urgencia económica de recibir un ingreso para poder subsistir. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante ese gran dilema social? Pues mire, la realidad es que el gobierno tiene una responsabilidad extraordinaria ante estas circunstancias, y precisamente reconociendo el deber no solamente de Estado, sino el deber moral que tiene el gobierno para atender a la ciudadanía ante esta emergencia. Proyecto Dignidad, desde el inicio, desde el segundo día, luego de que la gobernadora el 15 de marzo anunciara un proyecto de ley precisamente para ayudar en el aspecto económico a los patronos y a los empleados del sector privado. Porque Joan, sabemos que el sector público... Quiero aclarar algo, que es que se fue un poco el audio. Pero lo que estaba diciendo la licenciada es que rápido que se determinó el cierre, nosotros empezamos a trabajar en un proyecto para de alguna manera ayudar a los patronos, a los pequeños y medianos comerciantes. Y fue una cosa en esa misma semana, o sea, el cierre se anunció el 15 y ya esa semana nosotros estábamos trabajando con este proyecto. O sea, y fue así, literalmente. Estuvimos dos días de mucho trabajo, un trabajo arduo para poder desarrollar un proyecto de ley que atendiera específicamente a los del sector privado, porque sabemos que el sector público sigue cobrando. Así que preocupados por el sector empresarial y sus empleados, nos dimos a la tarea de hacer el siguiente proyecto de ley, del cual les voy a hablar, les voy a explicar en detalle en qué consisten las propuestas que presentamos, pero es importante que el país sepa que el sector privado genera el 60% de nuestra actividad económica. Produce aproximadamente, genera 600,000 o 650,000 más o menos de empleados en el sector privado. O sea que estamos hablando de un sector que es vital para la economía de muchas familias en el país, para la economía no público, porque ayuda a sostener el ecosistema económico del país. Así que no hay... Joan, importante, la mayoría de los trabajadores de la salud están en el sector privado. La mayoría de las ambulancias, de los paramédicos están en el sector privado. La funeraria está en el sector privado, o sea, los bancos están en el sector privado. Y lo que quiero decir con esto es que es la espina dorsal de nuestra economía, y tenemos que, obviamente, actuando con rapidez, por lo menos Proyecto de Dignidad, previendo que el impacto de esta pandemia iba a ser de tal magnitud que iba a impactar la vida, el día a día, los ingresos de las familias en Puerto Rico y los negocios como tal, ¿verdad? A los patronos,
pues nos dimos a la tarea de redactar este proyecto. ¿Qué es lo que propusimos? Lo voy a explicar lo más sencillamente posible, aunque de por sí tampoco es complicado. En el proyecto, y hago esta salvedad, esto fue lo que propusimos a los 2 días. Más adelante, en la medida que se extendió el toque de queda, hicimos una sugerencia al gobierno para que se aumentara la cantidad de dinero y de incentivo económico que propusimos originalmente. Pero originalmente propusimos que el gobierno sacara de los 9 billones que tiene ahora mismo en el Fondo General, guardados ahí, guardados en una caja, guardados para lo que se proyectaba que iba a ser el pago futuro de la deuda de los bonos generales, pues que sacara de esos 9 billones, sacara 800 millones, eso es poco menos de 1 billón, para dárselo a los patronos, o sea, dárselo a los empresarios, a esas empresas, para que pudieran pagarle la nómina, parte o la totalidad de la nómina de sus empleados. Esto iba a representar hasta un tope de $1,500 por empleado. O sea, y se lo pongo con un ejemplo. Si usted se ganaba $3,000, pues en esa nómina usted le iban a dar, o en ese único pago le iban a dar $1,500. Si usted se ganaba $1,000, pues le iban a dar $1,000. O sea, la propuesta consistía en darle hasta un tope de $1,500 por empleado a todos los patronos para poder ayudar a su operación, su negocio y a la misma vez al propio empleado. Más adelante... En 2 quincenas. Exacto. ¿Qué pasó? Nosotros propusimos este proyecto y el presidente de la Cámara, Johnny Méndez Núñez, lo adoptó. Nosotros, y quiero decir esto para que quede en récord, ¿verdad? Nosotros lo propusimos y lo pusimos a disposición de todos los legisladores. ¿Verdad? Lo comunicamos públicamente, dijimos, esto es para ayudar al país. El que lo quiera adoptar, hágalo. Y el presidente de la Cámara, Johnny Méndez Núñez, lo adopta y lo radica el 26 de marzo. ¿Qué sucede? Que una vez el toque de queda se extiende, Proyecto Dignidad le envía una carta a la gobernadora el 6 de abril. Y le enviamos una carta para pedirle directamente que apoyara la medida y que comenzara de inmediato conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal para que se autorizara la liberalización de ese dinero que nosotros estábamos proponiendo como incentivo. Pero además le dijimos que sugeríamos que se aumentara la cantidad de 800 millones a 1,500 millones. ¿Para qué? Para que entonces el patrono pudiera darle a sus empleados hasta $3,000 por empleado para cubrir la nómina. Esto, doctor, con algo bien importante, y escúchenme bien en esto. La idea es esta, que el patrono que se acogiese a esa ayuda tenía que garantizar que iba a mantener en su plantilla de empleados a la totalidad de sus empleados por 3 meses desde que se decretó el toque de queda o hasta el 31 de agosto de este año. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? Porque nosotros no solamente queríamos ponerle o queremos ponerle dinero en la mano a la gente, nosotros no solamente queremos que las empresas no tengan que verse forzadas a cerrar sus operaciones, sino que además nosotros queremos evitar el aumento exponencial en el desempleo. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué no mandar a todo el mundo para el desempleo y resolver el problema y ya está? Bueno, lo primero es que, como ustedes verán, todavía mucha gente el cheque del desempleo no le ha llegado. Pero aparte de ese problema burocrático y de lentitud en las gestiones públicas, aparte de ese asunto, porque desde un punto de vista filosófico, por decirlo así, de política pública, hay quienes piensan, y esto se ha implementado en otros países como Francia, Alemania, etcétera, que es más beneficioso la inversión ahora en el sector privado para evitar que despidan empleados que no hacerlo, porque a la larga, cuando miramos
prospectivamente y estamos pensando en que se reabra y se reactive nuestra economía, es mucho mejor, vamos a ser mucho más ágiles, mucho más rápidos, si ya las empresas tienen sus plantillas de empleados, sin haberlas tocado, sin haberlas dañado, porque el proceso de contratación, el proceso de readiestrar a los empleados, el proceso de tú realmente conseguir el equipo que funcione para ejecutar tus operaciones en el negocio, te puede llevar a un costo tal que entonces no solamente se hace más lento, es que se hace más costoso. Así que ante ese cuadro, ante esa realidad, Proyecto Dignidad tenía como uno de sus objetivos no solo que la gente tuviese dinero y que los patronos no tuviesen que cerrar sus empresas, sino que además no tuviesen que despedirlos para que fuésemos como país mucho más efectivos y eficientes a la hora de volver a reincorporarnos paulatinamente, poco a poco, en nuestra actividad económica. Hasta el momento, doctor, ¿qué ha pasado con este proyecto que lleva por número 2459? Pues tengo que decirle que muy lamentablemente está durmiendo el sueño de los justos y no sabemos, ¿verdad?, qué ha pasado con él, más allá de que se presentó, que está en algún sitio de la Cámara de Representantes. No sabemos más nada. ¿Por qué? El problema es que la Cámara de Representantes recesó hasta el 3 de mayo. Así que yo hubiese querido que por lo menos se hubiesen iniciado las conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal para que se autorizara la utilización de este dinero. Y voy a darles un ejemplo sencillo. La ocupación ahora mismo en los hospitales ronda el 40% de las camas. Los hospitales no pueden mantener su plantilla de empleados con esa ocupación. Así que en este momento hay camas disponibles en los hospitales, pero no hay personal para atenderlas. Si a un hospital le llegan de momento en un fin de semana 40, 50, 60, 100 personas, que puede ocurrir, porque se puede dar un brote en una comunidad cerrada y esto generar un montón de gente enferma severamente. Así que ahora mismo, aunque nosotros tenemos camas de hospital disponibles, pero no tenemos el personal. Solo eso, no tenemos los hospitales que estaban con dificultades económicas, tampoco han tenido dinero para comprar el equipo de protección personal. Debo decir que esta medida estaba dirigida a los negocios de la naturaleza que fuera, ¿verdad?, sin distinción, que se hubiesen visto afectados en un 50% o más de sus operaciones. Este es un detalle que también, ¿verdad?, debo comentar. Y la realidad es, doctor, que ahora mismo lo que el gobierno le ha ofrecido al sector privado, por un lado han sido $1,500 del Departamento de Desarrollo Económico, no por empleado, por empresa. Nosotros en nuestra propuesta estábamos ofreciendo originalmente $1,500 y ahora $3,000 por empleado. $1,500 por empresa sabemos que no da para nada. Sabemos que con $1,500 usted no va a evitar que cierre una empresa. Pero y por otro lado, pero si te habías acogido a los $500 iniciales que dieron, pues de 1,500 te bajaban a 1,000. Exacto, también estaba el incentivo de los 500, creo que después no sé cuál fue muy bien el arreglo que hicieron para que entonces pudiese solicitar ambos, pero aún así sabemos que la ayuda es insuficiente. Y la pregunta que nos tenemos que hacer en este momento donde ya hemos tenido la experiencia de la extensión del toque de queda, en este momento en el que sabemos que se va a continuar prolongando, porque por más que se flexibilicen algunas áreas de la actividad económica, sabemos que no vamos a volver a una normalidad como la conocíamos en buen tiempo. Así que nos tenemos que plantear si ante esta situación extraordinaria no es un deber moral que en el país el gobierno esté en conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal para usar esos 9 billones que están guardados, escuchen esto, mientras aquí hay personas que están todavía
ante el shock y ante la urgencia de no saber cómo van a resolver semana tras semana, aquí hay 9 billones guardados en el Fondo General para lo que iba a ser el pago de una deuda futura, que sabemos que ante este panorama, esa deuda, en el mejor de los casos, se cancela, pero en el otro escenario sabemos que lo que procede es una reducción en el pago del principal de esa deuda, o sea que se va a tener que cambiar los términos y condiciones. Por lo tanto, ¿cómo es posible que ante este panorama aquí el gobierno no esté planteando o no se esté discutiendo con seriedad la utilización de ese dinero para ayudar al empresario, al empleado y a todo aquel, porque incluso hasta los inmigrantes, ¿verdad? Que no necesariamente tienen un seguro social, a todo aquel, punto, a todo ser humano, porque todo ser humano merece ser protegido en su dignidad, a toda persona que lo necesite. Esas son las preguntas que nos tenemos que contestar. Joan, todavía aquí no hemos recibido cientos de millones, miles de millones de María. Todavía nosotros tenemos en el área suroeste miles de casas destruidas, edificios destruidos, y eso no ha recibido ningún tipo de ayuda. Así que la propuesta federal, que es la más robusta para trabajar con los empleados, particularmente los empleados privados, se puede tardar muchísimo tiempo. La pregunta es, mientras tanto, ¿cómo la gente vive? ¿Cómo los patronos mantienen sus negocios abiertos? ¿Cómo se sigue dando servicios que son esenciales para el pueblo de Puerto Rico? Y esto es importante que lo entendamos. La vida es lo más importante, pero si usted no come, si usted no tiene dónde vivir, la vida se convierte en una situación bien difícil. Y yo creo que interesante lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en España, lo que está pasando en Francia. En una crisis anterior, en Francia tuvieron como modelo el ayudar al ciudadano y volaron en cantos los empleos, los patronos se fueron a pique y la recuperación fue bien difícil, fue bien lenta. Estamos hablando de Francia, de una economía que está entre las primeras 10 del mundo. En Puerto Rico, si nosotros no hacemos algo, oye, le habremos perdido el miedo al coronavirus en unos meses. Pero la realidad es que para levantarnos de nuevo como pueblo, ¿cuánto nos va a costar? O sea, ya nosotros teníamos 70,000 millones en deuda, 50,000 millones de dólares en menoscabos en los sistemas de retiro. Tenemos quebrada energía eléctrica, la autoridad de los puertos, carreteras, y hemos tenido 3 pérdidas terribles. Y hay gente que piensa que esto es business as usual. Doctor, la realidad es que no es así. La pregunta que nos tenemos que hacer y contestar todos es si es moral, si es prudente reactivar o reabrir la actividad económica cuando sabemos que no tenemos las condiciones, como usted bien describió al principio, no cumplimos tan siquiera con los requisitos, ¿verdad?, establecidos por el gobierno federal, y aunque ellos no lo hubiesen establecido, por el mismo sentido común y por lo mismo que hemos dicho nosotros, y ¿verdad?, la clase médica en Puerto Rico y un sinnúmero de expertos en el país, no cumplimos con esos requisitos de pruebas, rastreo, datos ciertos. ¿No sería moral que sabiendo eso, sabiendo que no tenemos esa capacidad todavía, nos lancemos a una reapertura producto de la desesperación cuando sabemos que tenemos 9 billones de dólares
que están guardados para el pago futuro de una deuda y arriesguemos la vida de las personas sabiendo que ese dinero podría ser utilizado ante estas circunstancias extraordinarias. Y yo invito a la población, a los ciudadanos, a que pensemos sobre esto, porque es que eso dice de la fibra moral de los partidos que nos gobiernan, y tenemos que evaluar cómo habla cada cual. Y les digo más, usted hablaba del asunto de las personas afectadas por el huracán María, usted hablaba de los desplazados tras los terremotos de principios de año, y cómo todavía hay cientos de familias que no han recibido la ayuda necesaria para poder volver a vivir en un estado digno. Así que, y es que precisamente estamos ante una situación bien particular, y es que aunque se anuncian diversos tipos de incentivos, diversas ayudas, muchas de estas ayudas no llegan a las manos de las personas. Y le corresponde en estas circunstancias sumamente extraordinarias que el gobierno se plantee si va a conformarse con ser un mero anunciante, es decir, con simplemente anunciar cuáles son las ayudas que se están dando a nivel federal o a nivel local, o si se va a insertar en un proceso de ser también un facilitador. ¿Para qué? Para asegurarse que la ayuda llegue a quienes la necesitan. Porque de verdad les digo, de nada sirve que esas ayudas estén allí, que el dinero esté en los bancos o en los diversos programas de incentivos que puedan surgir, si la persona no se entera, si la persona no sabe cómo gestionarlos, ¿verdad? O si la persona comete un error en el proceso de gestionar estas ayudas y por lo tanto se lo deniegan. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, a finales de marzo, de la ayuda de los $1,500 del Departamento de Desarrollo Económico, de 45,000 comerciantes que hay en Puerto Rico ahora mismo, solamente hayan solicitado alrededor de 4,500. ¿Qué nos dicen esos números? Que mucha gente no sabe cómo gestionarlo o se les dificulta el proceso. Y el dinero se acabó, Joan. Bueno, y en otros casos... Se acabó. Y en otros casos, como pasó con el préstamo del SBA, que de hecho ahora se está ya, aparentemente están en un proceso final para que vuelvan a ofrecerse otra vez los préstamos. Así que hay que estar alerta, bien pendientes. Pero ¿qué pasa? Que si usted no reacciona con la premura que requiere el asunto, si usted no tiene los contactos de abogado, de contable, y usted es un negocio pequeño, probablemente usted se queda atrás. Entonces, ¿dónde está el gobierno pensando fuera de la caja para decir, espérate, en este momento tenemos que, ¿verdad? Con el buen refrán en inglés, pensar out of the box para ver cómo ayudamos a estos empresarios a gestionar estas ayudas para que les llegue? Esa es la, ¿verdad? Digámoslo así, podríamos decirlo, la propuesta o la sugerencia que nosotros quisiéramos hacerle al gobierno en este momento, de que se plantee con su inventiva qué podría hacer. Y una de las cosas que podría hacer, incluso el vicepresidente de nuestro partido lo comunicó en las redes sociales a través de un escrito, es que, mire, hay muchas cosas que se podrían agilizar si utilizamos el mismo personal de empleados públicos que estén dispuestos, ¿no?, a ayudar y a contribuir con esto remotamente a través de email, por teléfono, etcétera, porque tampoco queremos exponer la vida de ellos, sino unas medidas de seguridad. Adiestrar a ese personal para que pueda hacer nuevas funciones y ayudar precisamente a estos sectores que lo necesitan. De hecho, parte del problema es que había un lugar, un call center que iba a montar el Departamento del Trabajo, que al día de hoy está poco efectivo. Joan, me hacen unas preguntas aquí que quisiera que las tocásemos. ¿Es constitucional que existan municipios que se reserven el derecho de entrada a residentes que no pertenecen a dichos municipios? Pues mire, no es constitucional. No es constitucional que un municipio cierre una carretera de entrada o de salida, ni que le pida información a la gente,
ni que esté tratando de poner en efecto las órdenes de la señora gobernadora. Las directrices las tiene que poner en efecto el aparato de seguridad del Estado, y eso no es delegable. Así que no es constitucional, pero la gente hace cosas, ¿verdad? Importante. Uno sabe que los alcaldes están genuinamente interesados en la salud de su gente, pero a lo mejor esa no es la mejor manera. Alguien me comenta que la mayoría de las personas son indisciplinadas y esto puede provocar un caos donde no se pueda dar marcha atrás. Dice que hablamos como si pasara pronto este proceso del COVID. Mire, no, nadie sabe cuánto tiempo va a durar esto. Precisamente porque sabemos que no se va a acabar pronto, es que tenemos que buscar la manera de apoyar económicamente a los pequeños y medianos comerciantes, a los patronos, a los empleados, a la mayoría de los puertorriqueños que trabajan, que son empleados privados, porque la mayoría de las ayudas que se han anunciado son para empleados de gobierno, interesantemente, que están cobrando sin trabajar. Oiga, y yo no tengo problema con eso por las circunstancias, pero muchas de las ayudas son a gente que ya está trabajando, enfermeras, policías, bomberos y otro personal de la salud que todavía mantiene su trabajo. Y yo no estoy en contra de eso. Lo que pasa es que no es suficiente. Y si usted me pregunta, a un policía lo que le interesaría es que le paguen las horas extras que le deben, que le den buenas condiciones de trabajo y ¿saben qué? Que le den material de protección personal. Así que no estamos hablando de que la gente se tire a la calle, no. Es que el gobierno maneje la situación desde el punto de vista económico para que la gente en medio de su necesidad no se tenga que tirar a la calle. Aquí tenemos un montón de gente que viven de semana en semana. Y si no trabajan, por ejemplo, el jardinero, el que pinta, el que hace chivo, el que bota escombros, oye, el que vende, la señora que nosotros le compramos los guineos allí en la esquina, en la luz, esa gente si no trabaja, no come. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? ¿Alguien sugiere que aparte de un task force para la salud, se cree un task force para la economía? ¿Sabe qué? Se supone que hace rato eso se esté trabajando. Y Joan, ¿qué puedes hablar de eso? Que no quiero terminar de compartir en esta noche sin dejarles saber que también Proyecto Dignidad ha puesto una línea de teléfono a disposición de los comerciantes, de los empresarios, precisamente para poder ayudarlos y orientarlos en este proceso. Así que en ese aspecto, no solamente Proyecto Dignidad se ha dado la tarea de redactar y presentar un proyecto de ley para ayudarles, sino que además actualmente hay una línea de teléfono disponible que la pueden conseguir en nuestra página para procurar ayuda de orientación. Eso es importante también saberlo. 939-344-0101. 939-344-0101. Me dicen que en Guánica los pequeños y medianos negocios se quedaron fuera de los incentivos económicos por falta de información. Imagínense. Habrá otros programas de préstamos por pérdida de ingresos de small business. Mire, 939-344-0101. Y parte de lo que nosotros queremos hacer en Proyecto Dignidad es acompañar al pueblo de Puerto Rico en el manejo de esta situación. Y yo quiero decirle algo bien claro. Independientemente de lo que pase electoralmente, nos va la vida en todos trabajar al unísono, en común acuerdo, para echar para adelante a Puerto Rico. Y esto es palo si boga y palo si no boga.
Si hacemos algo, estamos politiqueando. Si no hacemos nada, pues somos unos irresponsables. Pero cada cual llega a las conclusiones a las que quiera llegar. Si yo con mis actos, y nosotros como partido con nuestros actos, logramos que alguien viva mejor, pues ¿sabe qué? Al final del día, eso es lo que importa. Un gobierno que piense en el individuo, que piense en la familia, que piense en la comunidad, un gobierno que vuelva a tener credibilidad, un gobierno que la gente pueda confiar en él. Joan, agradecido por tu participación. Gracias. Seguiremos hablando de estos temas. Gracias. Yo quiero concluir diciendo que lo importante es que las decisiones y las medidas que se tomen de ahora en adelante realmente sean decisiones que no sean producto ni de la presión ni de la desesperación, sino que sean realmente resultado de medidas responsables tomadas a conciencia, con organización ¿verdad? Y con un verdadero ejercicio real y responsable a base de criterios objetivos y criterios razonables y prudentes. Gracias por la invitación y por permitirme compartir con usted y con los que han estado conectados y los que nos verán después que esto quede grabado. Claro que sí, claro que sí. Buenas noches, Joan. Igualmente. Importante. Estamos pasando por un momento difícil y si sufrir es difícil, peor es sufrir sin esperanza. Tenemos la esperanza de la solidaridad de un pueblo, de la mucha gente que tiene el corazón correcto de querer ayudar a su prójimo. Tenemos la esperanza de ayudas que parece que van a llegar. Muchos daremos gracias cuando las veamos. Pero también tenemos la esperanza de un Dios que es más grande que las circunstancias, de un Dios que escucha nuestra oración, de un Dios que nos acompaña en los momentos difíciles. De ese Dios todopoderoso en quien pusimos nuestra confianza al crear nuestro gobierno. Así que la oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia el corazón. Siempre cambia nuestra actitud. Y en vez de ver el vaso medio vacío, que podamos verlo como medio lleno. Así que gracias por acompañarnos en esta noche. Los invitamos para la semana que viene estén con nosotros en este programa Diálogo de Proyecto Dignidad, una nueva alternativa para gobernar a Puerto Rico. Que tengan todos buenas noches.